actualmente? Yo diría que el Papa Francisco lo que hace es repetir, y me identifico con él, lo que el Catecismo de la Iglesia Católica dice con respecto a, cuando ha hablado de los homosexuales, que deben de ser, dice el Catecismo, acogidos con respeto y con delicadeza. Se evitará todo signo de discriminación injusta. Son personas llamadas también, como todos los demás, a realizar la voluntad de Dios, y si son cristianas, unen sus vidas con las dificultades que puedan encontrar a causa de su condición, pero unen las vidas también a nuestro Señor Jesucristo. El Papa, en ese sentido, pues ha hablado con toda claridad, y es lo que yo afirmo también. ¿Y qué le parecen las declaraciones de obispos como Reig Pla? Mire, un obispo en su diócesis, él verá por qué lo dice. Yo no me meto en por qué dice él desde su diócesis, desde la catedral, lo que dice. Yo digo lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Últimamente se ha admitido en Irlanda el matrimonio homosexual, lo cual también ha levantado quejas de la Iglesia irlandesa. Es que a veces podríamos tener la sensación que hay un doble lenguaje dentro de la Iglesia Católica, que hay dos discursos, que además son absolutamente opuestos. Yo creo que no son discursos distintos. El Papa Francisco acaba de hablar ahora en Filadelfia, donde está el encuentro de las familias, el encuentro mundial de las familias, ha hablado de lo que es el matrimonio cristiano. El matrimonio cristiano, así lo hemos vivido y lo entendemos, y es donde yo os voy a decir que ha sido donde mejor yo he aprendido las mejores cosas de mi vida. Yo no las he aprendido en las universidades donde he estado, las he aprendido con mi padre, con mi madre y con mis hermanos. Aprender a servir, a amar, a querer, a dar la vida, a entregarme, a poner la vida a disposición de los demás, a respetar al otro en todas las dimensiones de la vida. Yo no lo he aprendido en mi familia, lo he aprendido con una familia en que había un matrimonio que era padre y madre, que es lo que la Iglesia, cuando habla del matrimonio, habla precisamente de esa unión entre un hombre y una mujer, y habla también, por supuesto, habla de otras uniones que hoy legitiman las leyes de algunos estados. O sea, que entendemos, por lo tanto, que esos valores de respeto, de amor, de entrega, se pueden dar también entre personas del mismo sexo que contraen matrimonio. Yo he dicho que yo las he aprendido con mi padre y con mi madre, y yo opto, y estoy muy a gusto de haberlo aprendido ahí, y con mis hermanos, y bueno, para mí ha sido la escuela más bella y más hermosa de mi vida. Y yo lo que intento decir a los demás es que es una escuela maravillosa. Vuelvo a decir que a las personas que viven otra condición, hay que respetarlas, por supuesto. Nadie tiene por qué meterse contra nadie. Y la Iglesia además dice que se acoja. Vamos a hablar también del aborto, porque el Papa Francisco ha solicitado el perdón para todas aquellas personas que hayan cometido un aborto, pero le quería preguntar cuál es su opinión con respecto a la ley del aborto, que ha sufrido vamos a decirlo así, una leve reforma en estos últimos tiempos, mucho más leve de lo que pretendía el Partido Popular. Mire, yo soy defensor de la vida por principio, desde el inicio de la vida hasta la muerte. Y soy muy comprensivo también con aquellas personas, porque lo tengo que ser además, porque lo fue también nuestro Señor Jesucristo, que por los motivos que fuere han tenido que vivir un momento en su vida en el que han participado a lo mejor de la muerte de alguien que estaba iniciando la vida en este mundo, aunque fuese en el vientre de la madre, ¿no? Y es cierto que en este año, pero eso lo ha hecho la Iglesia siempre, el Papa pide que ese perdón lo puedan dar todos los sacerdotes en cualquier lugar donde estén. Antes el aborto y otras situaciones de vida que podían tener o vivir ciertas personas, la absolución se la encargaba el obispo a ciertas personas que fuesen entendidas, que orientasen bien, que ayudasen a las personas. Yo creo que es bueno también que en este momento se haga extensible a todos, de tal manera que cualquier persona pueda acudir a cualquier sacerdote y pueda recibir la absolución, ¿no? Vamos a hablar de educación, porque ahora las asignaturas de religión y también la de valores éticos serán obligatorias en secundaria.
contarán, harán media para después obtener una beca. Esto ha obtenido mucha contestación también por parte de la sociedad, que no comparte la idea de que religión sea una asignatura obligatoria. ¿A usted qué le parece? Mire, yo creo que el respetar todas las dimensiones del ser humano es una obligación. Si en el mundo el 99% o más de la gente tiene la dimensión trascendente y cree en ella, oye, yo creo que ese es un dato importante. No todo el mundo digo que crea o que sea cristiano, estoy hablando de esa dimensión que trasciende y que lo llamarán de formas distintas. Pienso que esa dimensión existe en el ser humano, yo creo que existe y está demostrado que existe. Y esa dimensión hay que cultivarla y hay que dar posibilidades a quien quiera que la cultive. Y bueno, es decir, hay lugares y hay sitios donde la religión, y en concreto la religión católica, ha tenido una importancia capital en la historia de la construcción de un pueblo. Y no podemos dudar que eso ha sucedido aquí en España. Yo diría que no solamente en España, sino España ha sido capaz de llevar la fe a tantos y tantos lugares, tanto a América, pero en Asia, en Filipinas, la fe católica está porque hubo muchos misioneros, mucha gente que marchó simple y llanamente a anunciar a Jesucristo, y que aquellos que los escucharon encontraron en aquel anuncio no solamente algo importante para ellos, sino algo importante para la construcción incluso de la sociedad de la que estamos. Y hablando de precisamente estas asignaturas, la de religión que va a ser obligatoria en secundaria, ¿teme la Iglesia Católica que con la llegada de nuevos partidos, le voy a poner el ejemplo de Podemos, esta asignatura dejara de ser obligatoria, que desapareciera de la educación? Yo creo que no hay ningún temor a nada. Yo temo a Dios solamente. Además no temo nada, porque yo creo que la gente, primero, siempre es razonable. Y la gente, todo el mundo, pues sabe y las cosas que son importantes y las cosas que son secundarias. Y las sabe valorar y colocarlas cada una en su sitio. Entiendo que cualquier persona que se dedique al servicio de los demás, esto lo valorará en el momento en que fuere oportuno. Y hay una cuestión que se pregunta también mucha gente, y es porque la Iglesia Católica no paga el IBI, como lo hacemos todos con nuestras viviendas o con los locales de nuestros negocios, y no se autofinancia, ya que cada vez las sociedades tienden más a ser no solo países laicos, como puede ser el caso de Francia, sino a confesionales, como es actualmente el caso en este país. Bueno, yo le diría que la Iglesia, bueno, tiene la autofinanciación de la Iglesia en un 77% de lo que ella tiene de gastos para el servicio de los demás, lo hace con la aportación de los fieles. Solo el 23% viene de unos contribuyentes que además ellos libremente ponen la X. Y eso está... Por otra parte, yo le vuelvo a decir una cosa, es decir, que a mí me parece que es muy importante. 2.600 centros educativos católicos, 23.098 parroquias en España, 13.000 misioneros en el mundo, 8.400 centros sociales y asistenciales, 23.264 mujeres que le decía antes que han estado o en riesgo de exclusión o en explotación sexual o en trata o en violencia de género, 6.000 cáritas parroquiales. Dese cuenta que en educación el Estado ahorra 2.800 millones de euros con los colegios concertados. Pero no solamente es eso, es que yo creo, el Papa lo ha dicho ahora en Estados Unidos, ¿no? Es decir, la libertad en la educación, junto a otras libertades, es esencial también para el ser humano. Lo demás es totalitarismo. Imponer un modelo solo desde el poder es un totalitarismo que no ayuda para nada a que el ser humano pues descubra lo que es de verdad
verdadera realización en esa libertad que todos necesitamos para poder vivir y para poder relacionarnos, ¿no? En el respeto, por supuesto, y no en la confrontación permanente, sino en eso que ha hecho el Papa Francisco de intentar tender puentes permanentemente entre todos los hombres. Fíjese que esta afirmación que él hace de crear y de asumir la cultura del encuentro con todos los hombres, sin discriminación de nadie, el poder vivir en esa... es una necesidad de nuestro mundo y de nuestra cultura. Es necesario, es urgente. Tenemos muchos enfrentamientos y esos no valen para nada. Hacen exclusiones permanentemente, exclusiones que además repercuten en los más pobres, en los más necesitados, en los que están adoleciendo de todo. Una última cuestión que me gustaría hacerle antes de despedirle y agradecerle que haya respondido a todas nuestras preguntas, y es el hecho de que este Papa actual, que efectivamente es muy revolucionario, mucha gente se pregunta si con él la mujer dentro de la Iglesia Católica ganará más poder y representación. Es decir, ya sabe que se dice que el papel de la mujer en la Iglesia Católica dentro de su organigrama es exiguo, es nimio. ¿Esto también va a cambiar? Es la siguiente gran revolución. Bueno, yo creo que la mayoría de la gente o de los cristianos en la Iglesia son laicos y naturalmente pues ellos pueden asumir tareas y opciones. Mire usted, en la reforma que yo he hecho de la estructura de la curia diocesana, pues hay varias mujeres que están llevando. La delegada de enseñanza pues es una mujer en estos momentos. Bueno, la que lleva la coordinación de toda una Secretaría General es una mujer. La que, pero a otros niveles y en otros aspectos, pues exactamente igual, en tareas importantes de decisión. Yo creo que eso es cierto, pero se está tomando en muchos sitios, esto se está realizando, ¿no? Pero fíjese que la dignidad de una persona hay que verla no en función del poder que tenga, porque el poder a veces no es el mejor termómetro para descubrir el servicio. Hay que medirlo desde otros niveles. Hay que medirlo, pues que la dignidad de cualquier ser humano, por ser un creyente y un discípulo de Cristo, puede ocupar puestos, pero no porque tenga más poder, sino porque es que los puede ocupar cualquier persona, sea mujer o sea hombre. Pues señor Osor, ha sido un placer tenerle con nosotros en La Sexta Noche, hablando de lo humano y de lo divino. Muchas gracias, Iñaki. Ha estado muy bien, que no sea lo Gracias por... Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, arzobispo. Gracias por haber venido aquí.